Bienvenidos a la capacitación de AESA Buenos Aires 2025. Este año nos toca la temática descarbonización. Comencemos. ¿Qué es la descarbonización? La descarbonización es el proceso de reducir o eliminar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera como resultado de las actividades humanas. A continuación, entonces, vamos a detallar las principales acciones humanas que liberan gases de efecto invernadero. En primer lugar, debemos mencionar la quema de carbón, petróleo y gas natural para producir electricidad y calor. Estos son la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono. El gas natural es el combustible fósil más utilizado en la Argentina para la generación de energía eléctrica y calefacción. El país cuenta con reservas importantes, especialmente en la cuenca neuquina y en Vaca Muerta, una de las formaciones de shale gas más grandes del mundo. El shale gas es un gas que se encuentra atrapado en rocas sedimentarias. En segundo lugar, el uso de vehículos que funciona con gasolina, diésel y otros derivados de petróleo libera grandes cantidades de dióxido de carbono. En cuanto a la industria, muchos procesos industriales dependen de combustibles fósiles para su funcionamiento, liberando gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles, como dijimos antes, el carbón, el petróleo y el gas natural, contienen una gran cantidad de energía por unidad o volumen masa. Esto los hace ideales para procesos industriales que requieren grandes cantidades de energía, como por ejemplo la producción de acero, de cemento, la producción de químicos y la manufactura. A modo de ejemplo, el carbón es ampliamente utilizado en la industria siderúrgica, para fundir hierro y para producir acero. Recordemos que los combustibles fósiles no solo se usan para generar electricidad, sino también como materias primas en procesos industriales. Por ejemplo, el petróleo es utilizado para producir plásticos, lubricantes, químicos y combustibles líquidos. El gas natural es la clave en la producción de fertilizantes y como fuente de calor en los procesos industriales. Y el carbón es esencial en la metalurgia y en la producción de cemento. Vamos a continuar con la agricultura y la ganadería. En el caso de la ganadería, vamos a mencionar a los rumiantes, es decir, a las vacas, ovejas, cabras. Estos producen metano durante la digestión, durante su fermentación entérica. ¿Qué es esto? Bueno, es un proceso biológico que ocurre en el sistema digestivo de algunos animales, especialmente los rumiantes, donde los microorganismos descomponen la materia orgánica, principalmente carbohidratos complejos como la celulosa, en compuestos simples. Este proceso genera subproductos como gases, ácidos grasos volátiles y otros compuestos que el animal puede absorber y utilizar como fuente de energía. Entonces, durante esta fermentación se van a producir gases como el dióxido de carbono y el metano, que son liberados al ambiente principalmente a través de eructos. Los nutrientes liberados durante la fermentación son absorbidos y utilizados por el animal para su crecimiento y mantenimiento. El metano, debemos mencionar, el metano que es producido durante la fermentación entérica es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. En términos de calentamiento global, aproximadamente 28 a 34 veces más potente en un horizonte de 100 años. Es por esto que la fermentación entérica en el ganado es una de las fuentes de emisiones de metano a nivel mundial, contribuyendo significativamente al cambio climático. Es una de las principales fuentes de emisiones de metano. El metano liberado durante este proceso, entonces, contribuye al calentamiento global y al deterioro de la capa de ozono. Por supuesto que hay estrategias para reducir las emisiones, es decir, para mitigar el impacto ambiental de la fermentación entérica, se están investigando y aplicando diversas estrategias. Podemos mencionar mejoras en la dieta del ganado, alimentar a los animales con dietas más digeribles o suplementos que reduzcan la producción de metano, aditivos alimentarios, por ejemplo el uso compuesto de algas marinas que inhiben la producción de metano, la selección genética, a través de la cual se crían animales
que produzcan menos metano de forma natural, o el manejo del estiércol, donde se implementan técnicas para capturar y utilizar el metano producido en el estiércol. Vamos a pasar entonces a la agricultura. Vamos a ejemplificar con el caso de los cultivos de arroz. Los arrozales inundados generan metano debido a la descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas. ¿Qué pasa aquí? Las tierras se inundan para cultivar arroz porque este cultivo crece mejor en condiciones de humedad constante y el agua juega un papel crucial en su desarrollo. Esta práctica, conocida como el cultivo de arroz bajo riego o el arroz inundado, tienen varias razones agronómicas, históricas, ambientales. Bueno, hay un montón de razones. El agua ayuda básicamente a mantener una temperatura estable en las raíces, lo que favorece el crecimiento de la planta. La inundación de los campos de arroz también es una forma efectiva de controlar las malezas. Muchas plantas no pueden sobrevivir en condiciones de este tipo. Esto reduce la competencia por nutrientes y espacio, disminuye la necesidad de usar herbicidas, lo que hace que el cultivo sea más económico y sostenible. Sin embargo, los suelos inundados crean condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, que favorecen la producción del metano, siendo este el gas mucho más potente que el dióxido de carbono, como mencionamos anteriormente. A su vez, el uso intensivo del agua lo que produce es la degradación del suelo, y la inundación constante puede llevar a la salinización o a la compactación del suelo en algunas áreas. La tala de bosques para agricultura, urbanización o ganadería libera el dióxido de carbono almacenado en los árboles y suelos. La degradación de suelos también contribuye a la liberación de gases de efecto invernadero. Cuando el suelo se degrada, pierde su capacidad para almacenar carbono y otros nutrientes, lo que resulta en la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Los suelos sanos contienen grandes cantidades de materia orgánica, como hojas, raíces y microorganismos, que almacenan el carbono. Ahora, cuando el suelo se degrada, ya sea por erosión, sobrecultivo, deforestación o malas prácticas agrícolas, esta materia orgánica se descompone más rápidamente. Durante este proceso de descomposición, los microorganismos del suelo liberan dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. Recordemos algo muy importante: los suelos son uno de los mayores reservorios de carbono del planeta, incluso más que la atmósfera y la vegetación combinadas. Entonces, cuando el suelo se degrada, su capacidad para almacenar carbono disminuye y el carbono almacenado se libera en forma de dióxido de carbono. Podemos decir que la deforestación y la conversión de tierras forestales en agrícolas exponen el suelo a la erosión y aceleran la liberación de carbono. Muchos procesos industriales liberan dióxido de carbono. Por ejemplo, la producción de cemento libera dióxido de carbono como subproducto de las reacciones químicas involucradas. La fabricación de aluminio también emite gases de efecto invernadero. La descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios genera metano. En los rellenos sanitarios, los residuos orgánicos se acumulan en capas compactadas, lo que limita la circulación de aire. Como resultado, el oxígeno disponible se agota rápidamente, creando un ambiente anaeróbico, sin oxígeno. En estas condiciones, los microorganismos que descomponen la materia orgánica no pueden realizar la descomposición aeróbica y en su lugar llevan a cabo un proceso llamado fermentación anaeróbica. Entonces, en ausencia de oxígeno, ciertos tipos de bacterias, estas bacterias se llaman metanógenas, descomponen la materia orgánica a través de una serie de reacciones bioquímicas. Este proceso está compuesto por varias etapas y en el último punto de esta etapa, el metano, que es un gas de efecto invernadero tan potente, va a ser liberado a la atmósfera. Algunos gases fluorados, como los hidrofluorocarbonos, utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, tienen un alto potencial de calentamiento global. En resumen, todas estas actividades
son las principales responsables del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, contribuyendo al cambio climático. En el siguiente gráfico podemos ver el progreso de la emisión de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo. La última medición de febrero del 2025 fue de 427 partes por millón. El dióxido de carbono en la atmósfera calienta el planeta, provocando el cambio climático. Desde el comienzo de la era industrial, en el siglo XVIII, las actividades humanas han aumentado el CO2 atmosférico en un 50%, lo que significa que la cantidad de CO2 ahora es el 150% de su valor en 1750. Vinculado con esto, los 10 años más recientes son los más cálidos registrados. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra en el 2024 fue la más cálida registrada desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. El metano es un gas potente, gas de efecto invernadero, y es el segundo contribuyente más grande al calentamiento climático después del dióxido de carbono. ¿Por qué es importante reducir estas emisiones? Es decir, ¿por qué es importante descarbonizar? Bueno, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 45% para el año 2030 y llegar a cero neto para el 2050 si queremos limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Si no actuamos, los impactos del cambio climático, como sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad, serán irreversibles. Ya para enero del 2025 se registró un aumento de este 1,5 grados, siendo el mes más caluroso jamás registrado. La década del 2014 al 2024 fue la más cálida registrada desde que se tienen mediciones instrumentales, es decir, desde alrededor de 1850. En los últimos años se han batido récords de temperatura, siendo el año que estamos viviendo uno de los más calurosos registrados. Algunas regiones, como el Ártico, han experimentado un calentamiento mucho más rápido, con aumentos de hasta 2 a 3 veces promedio global. En la Argentina, el aumento de temperatura ha sido cercano al promedio global, pero con variaciones regionales. Por ejemplo, la Patagonia ha experimentado un calentamiento más pronunciado. Los glaciares de la Patagonia, como el Perito Moreno y el glaciar Grey, están retrocediendo rápidamente debido al aumento de las temperaturas. Este retroceso expone superficies más oscuras, con roca y suelo, que absorben más calor y aceleran el calentamiento, un fenómeno conocido como retroalimentación positiva. El calentamiento ha acelerado su derretimiento, contribuyendo al aumento del nivel del mar. El aumento de la temperatura ha provocado fenómenos climáticos extremos, más frecuentes e intensos, como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. También ha contribuido al derretimiento de glaciares, al aumento del nivel del mar y a la acidificación de los océanos. En nuestro país, claramente, podemos identificar olas de calor, mayor aumento de la humedad, menor frecuencia de heladas, en particular en la zona de Cuyo, Noa y el norte de la Patagonia, mayores precipitaciones extremas e inundaciones en el NEA, el aumento de la temperatura del océano y su acidificación está afectando los ecosistemas marinos. También podemos ver en nuestro país el retroceso de los glaciares. Todo este aumento de temperaturas genera una mayor demanda de energía, mayor riesgo de incendios. Nosotros debemos actuar ahora. Aunque la dirección del cambio climático parece clara, aún persiste mucha incertidumbre sobre su magnitud y su ritmo. Cuando escuchamos que la temperatura media en la superficie de la Tierra podría aumentar de 2 a 5 grados en los próximos 100 años, o que los océanos podrían elevarse 1 metro en los próximos 50 años,
¿Deberíamos alarmarnos? ¿Podemos predecir sus consecuencias con suficiente precisión como para tomar medidas y controlarlas? ¿Podemos posponer la acción mientras esperamos ver qué sucede? Hoy en día, el aumento de los gases de efecto invernadero son conectados con enfermedades. Por ejemplo, mayores niveles de gases de efecto invernadero pueden resultar en más casos de asma. La contaminación del aire empeora con el cambio climático. Esto puede causar o agravar enfermedades respiratorias, como ya se mencionó previamente el asma y también la bronquitis. El cambio climático favorece la expansión y otros vectores, aumentando la incidencia de enfermedades como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, el Zika y el chikungunya. Inundaciones y sequías pueden contaminar fuentes de agua potable, incrementando el riesgo de enfermedades como cólera y diarrea. Las sequías y las inundaciones pueden afectar la producción de alimentos, lo que puede provocar desnutrición. Por otra parte, el aumento de la temperatura y las olas de calor pueden causar o agravar enfermedades cardíacas. La exposición prolongada al sol, más intensa, debido al cambio climático, puede aumentar el riesgo del cáncer de piel. Finalmente, los fenómenos climáticos extremos y la pérdida de hábitats pueden causar estrés y ansiedad, así como problemas de salud mental. Hablemos ahora de un sector que tiene un impacto directo en las emisiones de los gases de efecto invernadero, la gestión de residuos. Según el Banco Mundial, en el 2022 se generaron 2.240 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en el mundo y se espera que esta cifra aumente a 3.400 millones para el año 2050. La gestión inadecuada de estos residuos contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En la Argentina, el sector de residuos es responsable del 24% de las emisiones de metano, solo superado por el sector agrícola en un 60%. Es importante mencionar que Argentina figura entre los países con más emisiones de metano a partir de los vertederos con basura. Los vertederos emiten metano cuando los residuos orgánicos, como restos de comida, madera, cartón, papel y restos de jardín, se descomponen en ausencia de oxígeno. AESA y Veolia están liderando el camino hacia una economía baja en carbono. Pero la descarbonización no es solo tarea de gobiernos o de grandes empresas. Todos tenemos un rol que cumplir, desde las organizaciones hasta cada uno de nosotros como individuos. Vamos a explorar algunas acciones concretas que las empresas pueden implementar para reducir su huella de carbono. Una forma efectiva de reducir emisiones es optimizar las rutas de recolección. Con tecnologías como GPS y software de planificación, las empresas pueden diseñar trayectos más eficientes. Otro paso clave es la transición hacia vehículos eléctricos o híbridos. La gestión inteligente de residuos es fundamental. En el caso de Alemania, por ejemplo, el 65% de los residuos se separa desde el inicio, facilitando el reciclaje y reduciendo emisiones. En Japón, el 80% de los residuos plásticos se reciclan gracias a tecnología y conciencia ciudadana. Incorporar energías renovables en las operaciones es otra estrategia importante. Hagamos también la diferencia desde nuestra vida cotidiana, ya que la descarbonización no es solo cosa de empresas, como dijimos recientemente, es algo en lo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Podemos separar y compostar residuos, evitar desperdiciar comida y usar electrodomésticos eficientes, con el cartel indicador que dice Energy Star. Esto ahorra un 20% de energía o luces LED que reducen el consumo hasta un 75%. También podemos elegir productos locales con menos empaques. ¿Qué tal usar el transporte público, una bicicleta o compartir el auto? Todo esto son maneras muy simples para reducir nuestra huella de carbono.
si usamos nuestro auto, es importante cuidarlo, es decir, mantenerlo en buen estado, es clave. Contamina menos y ahorra combustible. A su vez, bajar su uso para trayectos cortos. ¿Por qué no caminar o elegir alternativas más sostenibles? Con estos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, todos podemos aportar un granito de arena para un mundo más sostenible. Podemos liderar con el ejemplo, compartir ideas sobre sostenibilidad con amigos, participar en proyectos comunitarios. Ejemplo, en Canadá, el compostaje ha reducido residuos orgánicos en un 40%. Podemos instalar paneles solares en casa, aunque es cierto que son bastante costosos. Sin embargo, si tenemos la posibilidad, es una forma de reducir nuestra huella de carbono. Adoptar un estilo de vida más consciente, como evitar plásticos. Juntos, con pequeñas acciones, podemos construir un futuro más sostenible.